llegué como directora ejecutiva. Empecé el 24 de mayo del 2002. Cuando yo entré a Inquifar, en ese momento preciso, el 2002, se estaban negociando los tratados de libre comercio. Y uno de los puntos críticos para la industria farmacéutica y sobre todo la industria farmacéutica de capitales nacionales, desde México hasta Argentina, eran todos los temas de propiedad intelectual. Nunca, jamás en la vida yo trabajé tanto como para la pandemia. Y me dijeron, la industria farmacéutica no cierra, no importa. Sí. Ni la hora, ni el... Ah, bueno, ok. Y ese embarazo lo viví como una visita. Yo sabía que alguien andaba ahí conmigo. Y bien me acuerdo que un día, bañándome, le dije, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Mijael. Ok. Y cuando la doctora empezó a decir, no oigo corazón, no siento no sé cuánto, perdí ese embarazo en mayo del 2020. Y ese ruidito que yo oía, eso que yo sentía, que me sentía acompañada, hubo un día que ya no lo sentí más. Solo me acuerdo que me hice nudito en la cama y le dije, bueno, si te vas, me das un beso y te vas. Bienvenidos a un episodio más de ¿Por qué no podcast? Antes de comenzar, quiero invitarles a que puedan suscribirse y decirles que este episodio les va a gustar un montón, porque es muy especial y yo sé que muchas mujeres también pueden llegar a identificarse. Hoy en ¿Por qué no podcast? Tengo a una mujer que lidera una de las industrias más importantes del país, la industria farmacéutica. Es presidenta de Inquifar, con una trayectoria sólida en un sector clave para la salud y el desarrollo de El Salvador. Pero más allá del cargo, hay una historia que pocas veces se cuenta. Una historia de decisiones difíciles, presión en momentos críticos, como la pandemia del COVID-19, y también de experiencias personales que marcan y transforman. Así que en esta ocasión no solamente voy a hablar de industria, sino que voy a hablar de lo que hay detrás, de liderazgo, resiliencia y de la vida real. Así que les presento a todos ustedes a Carmen Estela Pérez en ¿Por qué no podcast? Carmen, bienvenida. Hola, Pamela, gracias. Súper feliz de que me estés acompañando. Tengo el placer de decir que sos la hermana grande también, que en algún momento yo quise. Carmen también es mi cuñada y yo siempre le he dicho que soy súper orgullosa de ella. Y bueno, te hice la invitación para el podcast porque además de ser una de las mujeres que transforman en Centroamérica, no lo digo yo, sino que ya vamos a ver imágenes también. Sos una persona que también ha tenido un testimonio súper bonito que podemos compartir con muchas personas. Gracias. Hablemos de cómo llega una mujer a la gremial de Inquifar, porque sos la primera presidenta de Inquifar. Sí, llegué como directora ejecutiva. Empecé el 24 de mayo del 2002. Hagan números, no sé cuánto va a ser ya ahora en mayo. 24 años de estar en Inquifar. Hice 10 años como directora ejecutiva y por razones del momento político que estaba viviendo el país y nosotros como sector industrial, la junta directiva decidió que temporalmente yo iba a asumir el puesto de la presidencia desde el 2012. Ya llevo temporalmente 13 años sí, en la presidencia de Inquifar. Ha sido un reto bastante grande, pero tiene muchas satisfacciones, tiene muchas alegrías, hay muchas cosas por hacer y es una industria noble, es una industria que da mucho, es una industria muy necesaria para el país. La pandemia demostró la importancia de tener una industria nacional fuerte y robusta, principalmente en temas de medicamentos y alimentos, porque en ese momento el medicamento con el que se contaba era el que estaba en plaza y el medicamento que la industria nacional podía fabricar. Hubo un momento en la pandemia, me recuerdo que los kits que entregaban para los kits de COVID
todo lo que tenía adentro era medicamento hecho en El Salvador. Y eso fue un gran orgullo, pero se pudo hacer porque teníamos y tenemos una industria farmacéutica fuerte y robusta, estratégica, que pudo dar respuesta a una necesidad concreta de nuestro país. Carmen, ¿y cómo aprendes todo esto y cómo también entras? Porque realmente, ¿qué profesión, digamos, se preguntan mucho, se necesita para asumir este rol? Tú sos abogada, entonces, ¿cómo inicia Carmen? Aquí creo que es el disclosure, porque me viven diciendo, no digas que sos abogada, no digas que sos abogada, vos hablás lo que tenés que hablar. Y cuando yo entré a Inquifar, en ese momento preciso, el 2002, se estaban negociando los tratados de libre comercio. Y uno de los puntos críticos para la industria farmacéutica y sobre todo la industria farmacéutica de capitales nacionales, desde México hasta Argentina, eran todos los temas de propiedad intelectual. Y los abogados que sabían sobre propiedad intelectual conocían el tema, pero del lado de las multinacionales. No había nadie que pudiera conocer y defender el tema desde la industria nacional. Porque hay que entender que las industrias nacionales, desde México hasta Argentina, nacen con el vencimiento de una patente. Y entonces la industria produce medicamentos genéricos bajo un nombre comercial, bajo una marca, y entonces los pone a disposición de los pacientes consumidores. Pero parte de que tiene que vencer la patente. Entonces había que el mecanismo en el cual entraban en el dominio público todas esas invenciones estaba teniendo muchos cambios con la Ronda Uruguay, los TRIPS, ADPICS, y con cada negociación de los tratados de libre comercio, que se intentó el ALCA, pero no funcionó, y luego se negoció nosotros CAFTA, el TLC con Chile, el TLC con México y Canadá. Eso fue generando un nuevo ordenamiento jurídico en torno al cual los medicamentos entraban al mercado y se ponían a disposición de los pacientes consumidores. Entonces había que buscar ese equilibrio. Así llegué yo. Yo llegué literalmente haciéndole los estatutos a Inquifar. Y la sesión en la que la directora ejecutiva que ellos tenían les renunció fue la misma sesión a la que yo llegué a presentarle la reforma de los estatutos. Eso debe haber sido un martes. El sábado me estaban llamando y me dijeron, mire, ¿quiere trabajar con nosotros? Y yo todavía les dije, ¿para qué quieren un abogado ahí? Y entonces me empezaron a decir que queremos que aprendas de propiedad intelectual. Vaya, mira, a mí me gusta mi carrera, les dije, pero 6 meses a prueba, yo puedo. Y aquí ya estoy casi 20, no sé cuántos años a prueba todavía. Muchísimo tiempo. Sí. Y te mirabas así tú cuando estabas estudiando. No. ¿Era algo que en algún momento te imaginaste? ¿Y cómo Jamás. fue también tu desarrollo dentro del colegio, en la universidad y preparación? Yo, cuando empecé a estudiar Derecho, casi que desde que empecé y cuando empecé a verlo, lo que me gustaba era el derecho administrativo. Y sobre todo, yo quería, desde primer ciclo, yo quería hacer una maestría fuera del país. Y en ese mi querer hacer una maestría fuera del país, ya me había investigado todas las universidades en España, un montón de universidades en Italia, casi que tenía cuál era la universidad a la que yo quería ir, y ya me iba a meter a clases de italiano. Y cuando yo ya tenía todo mi plan hecho, apareció Inquifar. Y apareció un mundo que yo no conocía, que nadie conocía y que me pareció fascinante. El tema de la propiedad intelectual, las patentes farmacéuticas, derecho de autor, derechos conexos. Y logré estudiar en la Universidad de San Carlos, en Guatemala. Ahí hice mi maestría en propiedad intelectual y también en la Universidad de Buenos Aires. También me formé en propiedad intelectual. Y tuve como mucho contacto con maestros, con personas que son referentes en estos temas. El doctor Carlos Correa, que es una eminencia en Argentina y en el mundo. El doctor Cabanela, Guillermo Cabanela, en temas de marcas.
Y entonces entré en este mundo, o sea, yo empecé en unas cosas y luego entré en esto. Y luego la industria farmacéutica, que son asuntos regulatorios, también es un tema fascinante, porque la técnica preautorizatoria, todo lo que hay que saber, todo lo que hay que conocer, también es bonito. O sea, es aburrido para los que no son abogados, pues, pero a mí me gusta. Sí. La verdad que sí es súper interesante y ver cómo a veces los planes que tú tenés no son los planes de Dios, ¿verdad? No son los que planes tiene de para tu vida, y la verdad que son súper grandes realmente, y llegó un momento también de tu trabajo que es el que yo creo que tú misma también es el que más aplaudís, que fue el de la pandemia. Nos enfrentamos a nivel mundial a la pandemia del COVID-19 y obviamente el sector salud era el principal, los medicamentos era algo principal. El Salvador estaba también enfrentando todo esto y bajo una presión muy grande. Entonces, si la presión la sentíamos nosotros, que no hacemos nada, digamos, por el país, ¿cómo sentía Carmen esa presión en el sector salud? Yo recuerdo que una vez conversando contigo dijiste como que no habías trabajado hasta el día de la pandemia, como un decir. No, nunca, jamás en la vida yo trabajé tanto como para la pandemia. Desde que cerraron, desde que se cerró el país y empezábamos a tener como permisos para todo, todo fue un volver a hacer las cosas y encontrar una manera de que las cosas pasaran. Me recuerdo que en una ocasión alguien de una autoridad, creo que de la autoridad sanitaria fue, o no sé si fue de una institución pública, me dijeron, Carmen, necesito esto. Y le dije, no tengo manera de salir porque no tengo... ¿Cómo que no tiene manera? Ahorita le hago una autorización, porque yo no sé si ustedes se recuerdan que nos hacían autorizaciones con nombre y apellido y tenía que estar bien identificada quién era la persona, porque no podía estar circulando cualquiera en las calles. Sí, de hecho, bueno, tú por tu cargo lo utilizabas, yo lo utilizaba también por periodista, sí. También, entonces sí es cierto. Era un tema complicado, pero porque los rubros que no cerraron fue alimentos y fue medicamentos. Y me acuerdo en una de esas también, mire que yo quería saber porque las plantas estaban a 2, 3 turnos y preguntando que cómo podíamos hacer en la noche, que queríamos saber porque en una de las conferencias de prensa estábamos pendientes de todas las indicaciones que daba el presidente Bukele y estábamos pendientes de todas las conferencias de prensa, de qué era lo que iba a pasar, cómo iba a pasar. Y en eso dijeron que de tal hora a tal hora, pues no, nadie circulaba. Y había un turno en una planta. Entonces hablé a mis contactos con los que me habían delegado que podía hacer las consultas en el gobierno y me dijeron, la industria farmacéutica no cierra, no importa. Sí. Ni la hora, ni el... Ah, bueno, ok. Entonces ya en base a eso, entonces, mi labor durante la pandemia fue comunicar y dar instrucciones y poder facilitar que las personas que tenían que llegar a planta llegaran a planta, que el producto terminado llegara a donde tenía que terminar, que la materia prima también se pudiera conseguir, porque había una materia prima que todavía me acuerdo, se llama trietanolamina, que era para, es un precursor que necesita permiso del Ministerio de Defensa porque puede ser utilizado como explosivo. Okay. Y es lo que se usa para hacer la textura del alcohol gel. Okay. Entonces se necesitaba también que hubiese alcohol gel, entonces había que conseguir esos permisos. Pero me recuerdo, o sea, en ese momento de crisis es cuando uno ve de verdad los verdaderos colores y de qué está hecha las personas. Y esa época afloró lo mejor y lo peor de muchos, pero verles lo mejor y sus mejores actitudes, funcionarios públicos tan humanos, tan
tan solidarios, tan dando la mano. ¿Y qué necesita? Eso era todo lo que me preguntaban, ¿qué necesita? Y yo no terminaba de decir, mire, necesito que en este laboratorio, y inmediatamente yo lo tenía. Entonces y en esa época no había ni lunes ni domingo, todos los días eran lunes, todos los días eran hábiles, todas las horas eran hábiles. Y lo que pasa es que tal vez hay muchas personas que no saben, porque también tenemos mucho medicamento que viene fuera del país, pero acá también se hace muchísimo, y yo sigo las redes sociales de INKIFAR y está muy bien calificado también muchos laboratorios que tenemos en El Salvador. Nuestra autoridad sanitaria también ha hecho su trabajo. Al calificarse ellos, hace que la industria también vaya subiendo los estándares, y eso nos permite que no somos nosotros los que estamos diciendo qué bonito quedó, qué bien hecho está, sino que es un tercero autorizado y con las calificaciones necesarias para poder verificar la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos que se hacen en El Salvador, que no tienen nada que desearle a la calidad internacional que puede tener un medicamento. ¿Cómo son esos lineamientos, Carmen, cuando los laboratorios están trabajando, sobre todo bajo esta presión, y quién se encarga de decir, ok, aprobado este producto? Los lineamientos siempre son los mismos, que son las normas de buenas prácticas de manufactura. Y las normas de buenas prácticas de manufactura lo que te determinan es la calidad del medicamento, estableciendo controles antes, durante y postproducción. O sea, se examina desde la materia prima, los materiales de empaque, se hacen controles, se hacen muestras de retención y demás. Durante la producción se toman muestras, se verifica que todo esté bien, y si todo va bien, entonces se llega al producto terminado. Incluso con un producto terminado siempre hay muestras de retención para determinar ya en el mercado que ese producto mantenga las calidades y mantenga la potencia que declara que tiene y que contiene. Y durante la pandemia, ¿la industria farmacéutica también sufrió algún tipo de pérdida? Sí, tuvimos pérdidas humanas porque mucha gente estuvo en la visita médica, eran las personas que llegaban a entregar, pues luego hubo formas de contaminarse, pues que tratamos todos que no fuera así. Pero sí hubo pérdidas, la industria es una industria que retiene mucho su personal, porque cuando tú vas calificando las personas y se van haciendo como especialistas en tu área de producción, en lo que tú haces, tú vas reteniendo la gente. Y habían personas que ya tenían bastante tiempo de estar. Hace poco estuve en un laboratorio que uno de los empezó como vendedor y terminó como jefe de vendedores. No se pudo, se contaminó en medio de la pandemia, pero todavía en el laboratorio le hicieron un acto y hay un monumento en honor a él. Qué bonito y qué triste también, ¿verdad? Qué lamentable, porque sabemos que varios rubros tuvimos pérdidas en todos lados. Bueno, Isaac y yo también tuvimos pérdida en Canal 12. Y sí, la verdad que fue una situación bastante crítica, muy difícil para muchos. Yo creo que todos los que pensamos en COVID-19, en la pandemia, siempre hay algo de lo que tenemos que reflexionar y tristes noticias también, gracias a Dios. Hoy el mundo se encuentra diferente en ese sentido, ¿verdad? Pero siempre la industria farmacéutica es lo más importante que nosotros necesitamos. En ese momento, Carmen, ¿sentiste también que todo el país dependía de decisiones que tú podías tomar? No tan así, no lo sentí tan así, pero sí sentí que fue un momento en que era el momento de responderle al país, que tanto nos ha dado, que tanto ha creído en nosotros, y era el momento de darle a la población lo que necesitaba. Y lo que fuera que por mí pasara, yo lo iba a hacer. Feliz lo iba a hacer. Mientras todo esto estaba pasando, Carmen, de la pandemia, tú también estabas viviendo algo muy personal. Y me gustaría hablar un poco de cómo fue atravesar ese momento
y al mismo tiempo también estabas liderando todo lo que acabamos de escuchar, y por lo cual yo al iniciar también te decía, te admiro un montón. ¿El qué año fue? 2020. El 2020, 21. sí. Pero el 2018 me casé. Uh-huh. Y pasé un año tranquila, abierta a la vida, y no pasaba nada. Hasta que una doctora me dijo, mire niña, me dijo, usted tiene 39 años. Me dijo, sí, entonces, ¿y no va a tener hijos? Pues sí, le dije. Pero era como lógico para mí. Y entonces me dijo, ya fuera hora que fuera buscando un especialista en fertilidad. Fue como, me tiró una guacalada de agua. ¿Y por qué por qué? Le dije. Porque después de los 35 años, a las mujeres el porcentaje de posibilidad de un embarazo natural reduce drásticamente. Y de nuevo fue así una guacalada de agua. Empecé a buscar y bueno, pues yo hice caso, yo le hago caso a los médicos y empecé a buscar una doctora que era especialista en fertilidad y empecé un tratamiento, pero era como vamos a hacer pruebas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que si la tiroides, que si no sé qué, lo que yo entendí en ese empezar a hacer exámenes es que cada vez que hay un embarazo se alinean una cantidad de astros, o sea, cada embarazo y cada niño que nace es un milagro. Sí. Eso me quedó clarísimo. Y en ese, pero pues sí, la ignorancia es atrevida porque yo no tenía una idea que las cosas eran así. En ese tiempo quedé embarazada en abril del 2020. Después de que la doctora me mandó y dijo, bueno, vaya, ¿cuál es el problema? Ya me embaracé. Perdí ese embarazo en mayo del 2020. No fue nada fácil, fue una cosa... Yo a la gente que amo le cuento que yo vivo mi vida en 4 dimensiones y la cuarta es la que más me gusta. Y ese embarazo lo viví como una visita. Yo sabía que alguien andaba ahí conmigo. Y bien me acuerdo que un día, bañándome, le dije, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Mijael. Ok, le dije. Yo sabía que andaba con alguien, pero andaba una pacotilla ahí a la par mía. Entonces, en medio de todo lo que estaba pasando en la pandemia, yo dije, bueno, fue en mayo y la pandemia... Como lo crítico fue marzo. Tipo marzo, ajá, exacto. Nos encerraron en marzo. O sea, estabas en un momento... Yo creo que me embaracé por ahí los últimos días de marzo y la pérdida la tuve en mayo. Uh-huh. Pero en medio de todo eso yo estaba en el ir, venir, en el trajín, en el que regresaba a la casa y tu hermano estaba deteniéndose la quijada sin hacer nada y yo no paraba, iba y venía en el carro y en medio de todas esas cosas, entre que me hacían pruebas, que me hacían cosas, empezó la doctora a ver que bajaban ciertos niveles y subían y hasta aquí, hasta allá. Y bien me acuerdo que la única iglesia que estaba abierta, porque la pandemia hasta las iglesias no cerró. En San Benito habían puesto afuera, habían expuesto el Santísimo. Entonces yo me detenía ahí cuando la doctora empezó a decir, no oigo corazón, no siento no sé cuánto, los niveles de no sé qué están bajando mucho y tendrían que ir hacia el otro lado. Me recuerdo que me paré ahí enfrente de esa iglesia y le dije, Señor, toda la vida tú has dispuesto. Yo estoy clara que tú sos bueno, que tú me amás y que la naturaleza es sabia. Y ese ruidito que yo oía, eso que yo sentía, que me sentía acompañada, hubo un día que ya no lo sentí más. Y le dije a mi esposo, le dije a Jaime, este embarazo se perdió.
no diga eso, que mire que hay que pelear hasta el último momento, porque él pelea hasta el último momento. Este embarazo se perdió, le dije. No me hizo caso, se quedó, no me oyó. Solo me acuerdo que me hice nudito en la cama y le dije, bueno, si te vas, me das un beso y te vas. Y literalmente, me dio un besito y ya nunca más, Mijael, no sé qué pasó. La siguiente consulta, pues la doctora dijo sí, no, que era un anovulatorio, o sea, que se había formado un saco gestacional, pero que no había nada dentro, entonces que había que, bueno, está bien, yo ya lo había entregado, yo ya le había dicho, bueno, señor, tú sabrás qué es lo que estás haciendo conmigo. Y en ese momento entré como en shock. Y me enfoqué en trabajar y trabajar y trabajar. Y cuando ya la doctora dijo que sí, que se había perdido, el que se hizo nudo fue tu hermano. Y ahí entendí que pues también los dos habíamos perdido. Pero había que seguir intentando, que esto pasaba, que era muy común. En ese momento me di cuenta, porque en la ignorancia uno no sabe, entonces, y en la alegría, pues se compartió, y después de verle la cara a mi mamá, después de verle la cara a mi papá, hubo gente que se enteró de mi pérdida, y me llamaban, y lo que sentí curioso era que me hablaban para consolarme, pero terminaba yo consolándolas, no sé cómo decirte. Me hablaban para decirme, mira, yo pasé por ahí, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y terminaban contándome todo lo que habían pasado, y terminaban llorando contándome lo que habían pasado. Entonces yo ahí entendí, esto es más común de lo que yo creo. Sí. Y la gente no habla de estos temas, y la gente no pide ayuda en estos temas. Cuando yo supe de mi pérdida, inmediatamente busqué al psiquiatra y le dije, evalúeme. Carmen, evalúeme, yo quiero estar bien. Va. Me hizo una prueba, me dijo, no, mire, yo veo que todo está bien, no la siento que esté ni siquiera en un peligro de depresión o algo. Me dijo, bueno, pero yo seguí con mi tratamiento, pero igual, como ya las clínicas estaban cerradas, yo ya no podía seguir con mi tratamiento de fertilidad, porque la sociedad estaba cerrada. Pero ahí empecé un proceso en que yo literalmente siempre veía en algún lugar o de alguna forma que Dios me preguntaba, ¿qué querés? Pedime lo que querrás que yo te lo voy a dar. Y yo me hacía la mareada, la que no era conmigo. Yo seguía trabajando, yo seguía mandando los correos, haciendo las cosas, poniendo todo, poniendo aquí, poniendo allá, hasta que... ¿Pudieras decir que al final la pandemia te ayudó como a tener esa distracción que necesitabas? Fue la terapia ocupacional que yo necesitaba para no quedarme viendo el ombligo y no quedarme pensando, pobrecita yo, qué mal estoy. Lo que sí me di cuenta es, así como habían y hay muchas mujeres deseosas de tener hijos, hay mujeres que no los quieren y les aparecen. Entonces pude ver esa dualidad de un hijo deseado y de un hijo no deseado. Y como siempre son gestados en el corazón de Dios y pensados en el corazón de Dios. Y que, de nuevo, cada niño que nace es una buena noticia. Y cada niño que está es una buena noticia. Y en medio de todo esto que estaba pasando, pues volví otra vez en enero del 2021. Sí, en enero del 2021 otra vez todos los tratamientos y hacerlos todos, y que si las inyecciones, y que si el aquí, y que si el allá, y que y ya no decir nada, y cuál era lo que seguía, y que entonces que ya tenía yo 41 años, y que era un embarazo de riesgo, y otra vez Dios me preguntaba, pedime qué querés que yo te lo voy a dar. Y en tus planes, como una mujer así planificada, o sea, te preparaste para liderar esta industria, también
habías planificado tener una familia o solamente casarte? No había planificado ni casarme. A mí no me entrenaron para casarme. A mí el que me entrenó mi esposo es mi bendición y mi Ana Paula, mi milagro. Yo estaba completa. Yo no necesitaba nada. Yo tenía... Es más, hubo una vez que bien me acuerdo, después del último exnovio, antes de tu hermano, dije no, o sea, me vi en el espejo y dije no, o sea, si esto es estar en pareja con alguien, no, esto no es así. No, yo me quiero, yo me trato bien, me voy a portar bien con mis sobrinos para que me lleven, aunque sea un sorbet del domingo al asilo, voy a ahorrar y ya. Eso era. Y apareció tu hermano más necio que la necedad. y él sí tenía claro que quería, yo no lo tenía claro. Pero por eso te digo que Jaime es mi bendición y Ana Paula mi milagro. Porque yo ya estaba hecha. Pero el que se quería casar, el que quería tener una familia, el que quería todo eso, era Jaime. Y antes de eso, en todo ese proceso de noviazgo, fui incluso autosaboteadora de mí misma. Porque yo estaba esperando a qué hora se va, a qué hora se cansa, a qué hora se enoja, a qué hora... Y no se cansó, no se fue, ahí siguió. Él sí estaba claro de lo que quería. Y incluso antes de casarme, 2, 3 veces me ha pegado mis chamarreadas, papá Dios, y han sido por Jaime. Y esa vez fue, te voy a bendecir a pesar de vos misma. Y yo entendía que era que me iba a casar. Y bueno, lo viví, lo asumí y entramos en eso. Y luego el tema de ser papás. Tu hermano, sí es tu hermano, pero para efectos prácticos, él es hijo único de su mamá. Sí. Entonces, yo lo veía que él llegaba a mi casa, que éramos 3 hijos, más 2 agregados comerciales. En esa casa nunca hay silencio. Pero tú entrabas a la casa de tu hermano, tirabas un alfiler y se escuchaba. O sea, era una diferencia. Sí. Y Jaime ama ese caos. O sea, Jaime ama ese caos del ruido, de que estén, de que encima, de que todos... Y yo solo quería silencio. Vos querías lo que había donde él. Y así, yo creo que así queríamos, como cambiarnos. Pero fue un aprender, creo yo, para los dos. Fue un caminar, un evolucionar. Y ahí, o sea, la pedagogía de Dios conmigo ha sido lo que ha sido, porque si yo no hubiese tenido esa pérdida, yo no hubiese deseado tanto tener un hijo. Antes de la pérdida, no, pues no. Pero después, mi reclamo... Solo pasó una vez. Una pérdida tuve. Y después mi reclamo era, ¿y yo cómo me puede hacer falta tanto algo que nunca he tenido? Porque yo nunca había tenido un hijo. Entonces, ¿por qué me hace falta tanto? ¿Por qué lo quiero tanto? Esa era yo decía, ¿por qué esto? ¿Qué me pasa? No es lógico. ¿Cómo vas a extrañar comer carne si nunca has comido? O sea, esa era la parte que yo no lograba entender, pero pues sí, Dios sí tenía un plan y Dios sí sabía lo que estaba haciendo conmigo. Y después de tanto preguntarme, pedime lo que querás. Entonces, ya doblé mi orgullo, mi soberbia y mi todo. Como en octubre del 2021, está bien, le dije, quiero un hijo. Pero lo quiero lindo, lo quiero sano y lo quiero inteligente. En noviembre estaba embarazada. Me quedé callada, no dije nada, porque ya habíamos pasado el tema de la pérdida. En enero, que ya decirle a todo el mundo, nos dio COVID, yo incluida con el embarazo. Sí preocupada, pero tranquila, porque fue un COVID relativamente tranquilo, sin mayores, no me dio ni fiebre.
y luego que a tu hermano se le metió en la cabeza que la Ana Paula tenía que nacer en Estados Unidos. Le puse un millón de condiciones y me las cumplió todas. Y hasta que quería tener, porque yo cuido mi salud mental mucho, y pues hay historias de terror, de depresiones postparto, y es hasta eso. O sea, hasta el psiquiatra con el que había estado viendo después de la pérdida y lo demás, le dije, mire, si usted no se compromete conmigo que me va a mandar mi medicina porque yo no conozco ese sistema, no me voy. Váyase. Váyase. Yo le voy a mandar todo lo que necesite. Fui y le dije a todos mis jefes, miren, que fíjense que mi esposo quiere que la niña nazca, no, que no. ¿Y por qué no te vas ya? Me decían. Todo estaba a tu favor. ¿Y qué estás haciendo aquí? Y ya estando allá, el médico que me atendió, creo que porque Ana Paula fue cesárea, no fue parto natural, que era una de las cosas que a mí me afligía en Estados Unidos, que dicen que hacen hasta que nazcan porque tienen que nacer. Pero esta niña se sentó y nunca más se volvió a mover. Entonces llegó a la semana 39 y el doctor, con un gran alivio, yo le vi que me dijo, mañana la sacamos. Y fue así como, vaya, está bien. Uh-huh. Y ahí está, todo bien. Las puntuaciones, hay una que se llama no sé cuál, 9 sobre 8, o sea, todo bien, perfecto. ¿Y sentiste, Carmen, que tener una posición de liderazgo como la que tú tenés tiene presiones adicionales y tenés que ser fuerte todo el tiempo? Porque yo sí considero que tal vez, bueno, es que los hombres no lo demuestran realmente, pero un hombre nunca va a sufrir un aborto. Entonces, con tu hermano aprendí que lo sufren. Uh-huh. Con tu hermano aprendí que también tienen pérdidas. Y ahí entendí que si no viven el tema hormonal que puede vivir una mujer y el drama que se puede vivir, entendí que algunos, o por lo menos la bendición que a mí me tocó, sí lo vivió a la par mía. Y cada uno vivía su dolor, o sea, ni él entendía el mío, ni yo entendía el de él, pero los dos lo vivíamos. Y fue una de las cosas que nos dicen, que esas cosas o te juntan o te separan, pero fue una de las cosas que nos unió mucho. Claro. ¿Y en algún momento alguien te culpó tu cargo por esa pérdida, por la sobreexigencia que había en ese momento? Fíjate que fueron los que supieron y los que se enteraron, pues fueron muy prudentes y no llegaron a eso. Y quizás como salí corriendo donde el psiquiatra, él pudo. Pero yo también estaba clara que Dios me ama con locura y que la naturaleza es sabia. Y si no estaba bien, pues también la naturaleza desecha. Sí. Y yo no puedo, o sea, no pretendo saber más que la sabiduría de la naturaleza. Sí, los cargos tienen presiones, sí los cargos cargan, pero también los cargos hay que humanizarlos. Uh-huh. Que no te deshumanice el cargo y que no seas víctima de tu propio éxito. Al final, estas cosas pasan. Hay quienes los hablan, hay quienes no los hablan, pero yo creo que en la medida que y yo se lo he dicho a Papá Dios, que en la medida que Él siga haciendo, yo lo voy a seguir diciendo. Y en la medida que Él siga obrando, pues yo lo voy a seguir diciendo a todo el mundo lo que Él hace en mi vida. También pasás por cuando estás en estos cargos y yo no sabía que eso existía. Hay una cosa que se llama síndrome del impostor o síndrome de la impostora. Sí. Y que pensás que cualquiera te va a descubrir que vos no podés y que no. Pero al final es parte de todo, de querer hacer las cosas mejor, de querer hacer las cosas bien. Y
igual me pasó a mí, como igual le ha pasado a un montón de gente antes y le va a pasar a gente después. Y lo único que creo yo que hace esto es poder dar luz, que pasa, que se busca ayuda, que hay que cuidar la salud mental. Yo sí soy fiel defensora y promotora de la salud mental. Y creo que también por ahí pasa que la vida busques los equilibrios. Yo crecí en una casa en donde no me tenía 2 hermanos y yo, pero nunca hicieron una diferencia y decir, no, es que como él es hombre, entonces como ella es mujer, jamás. No había tareas repartidas por ser hombre o por mujer, o no había cosas que yo no pudiera alcanzar porque yo era mujer y mis hermanos eran hombres. Entonces yo creo que viví desde muy, muy chiquita un trato igualitario, pero también sé que somos diferentes. O sea, sé que la forma que gestionan los hombres y la forma que gestionamos las mujeres es muy diferente. Pero eso no quiere decir que las oportunidades y que los sueños y lo que yo quisiera alcanzar ahí estaba. Dependía de que si yo quería o no trabajar por eso. Claro. Porque al final es eso. O sea, y una tía mía un día me dijo, mira, Carmen Estela, vas a estar esperando que la vida te regale. No, me dijo, te levantás más temprano, te acostás más tarde, trabajás y estudias. A la vida las cosas buenas se le arrebatan, me dijo. No estés esperando que te vayan a llegar. No. De solo manifestar. No, solo, pues si no termino Hay que de trabajar, entender ¿no? eso. Yo también soy de la que no estoy en contra, pero sí yo veo que estamos bombardeados mucho en redes sociales de yo manifiesto esto en mi vida y qué bien, pero hay que trabajarlo, no solamente decirlo. O sea, las cosas no vienen solo porque tú lo dijiste, también tenés que trabajar para eso. Y yo creo que incluso hasta en el momento, y no sé, tal vez tú me puedas corregir, pero incluso hasta cuando tú descubriste que entonces sí querías una familia, hasta para eso uno se va preparando también, o sea, para Sí. todo realmente. Pues yo no sé si me preparé para eso, pero... Yo siento que sí. Yo voy a hablar por vos. Pero creo que mi papá Dios sí me preparó. Sí. Y sí lo pensó. Pero con su pedagogía un poco para que entendiera Sí, claro, porque todos esta yegua. vivimos procesos diferentes. Sí. ¿Qué le dirías a una mujer que te está escuchando ahorita, bueno, viendo también a través de YouTube y que esté pasando por un momento difícil muy similar a eso, que también haya pasado la pérdida de un hijo, un aborto? ¿Qué palabras pudieras compartir? Primero que hay que vivir el luto. Hay que pasar el duelo y hay que cerrar el círculo. Y que siempre hay más, siempre hay otra posibilidad, siempre hay opciones, siempre hay maneras, pero también sé, porque en medio de todo ese proceso, porque ya el otro era el in vitro, que eran 5 embriones, y entonces ahí seleccionaba, y para mí fue como complicado y chocante, aparte porque soy niña de iglesia desde que tengo como 13 años y la iglesia me ha dado mucho. O sea, yo no tengo nada que reclamarle a mi iglesia católica. Al contrario, me ha sido madre, me ha nutrido, me ha amado y me ha crecido. Entonces entender que cómo eran los procesos, le pedí a un sacerdote joven que se había formado en bioética y le dije, ¿y esto qué? Y me dijo, mira, me dijo, cuando entendás que ser padre o madre no es tu derecho, es un don de Dios, y que si lo haces bien, vas a tener a alguien 24/7 dependiente de vos, que le vas a dar techo, comida, vestido, educación. Y si lo hiciste bien, se va a ir y va a ser su vida lejos de vos. Entonces, estás lista para ser mamá.
No es tu derecho, Ujú. es un don de Dios Qué bonito. y es una vocación. Ahí me... Sí, Pocos ya no puede comprenderán eso. bromear uno, le dije yo. Entonces fue que empecé también a asumir la responsabilidad que eso tiene, pues, y más Sí. en el mundo en el que estamos, que están tan llenos, tan atacados, la primera infancia, los niños están expuestos a tantas cosas, las redes sociales y la hipercomunicación y el poder, y se pierde el vínculo, se pierde, o sea, no es fácil, no es fácil, pero es una gran bendición. Si pudieras volver atrás, ¿hay algo que harías diferente durante este proceso? Nada, absolutamente nada. Lo paso todo igual. ¿Y vale la pena todo lo que implica liderar al nivel que vos lo haces? Yo creo que sí. No, o sea, creo que hablo desde mi síndrome de impostora ahorita, pero eso también es una bendición de Dios. Y yo estoy clara que no me da nada para destruirme. Y todo lo que llega a mí es para construirme y construir a otros. Para servirme y para servir a otros. Porque la bendición que no se comparte no es bendición completa. Claro. Hasta que uno no es capaz, ahorita justamente estoy como más feliz porque vamos a hacer una fundación y ya estamos trabajando en la fundación para poder canalizar ayudas, donaciones, becas y otras cosas. Y, Súper. y todo... Eso solo lo sabemos nosotros. Sí, solo lo Qué saben bien. ustedes. Pero todavía no lo hemos firmado, hay que Ok. hacerlo, hay que hacer todo, ¿verdad? Pero también esos lugares son lugares de trabajo, son lugares de influencia, son lugares de responsabilidad, son lugares que yo creo que el cargo se respeta y los cargos tienen una dignidad y uno tiene que respetarlo, pero también son lugares de influencia, son lugares que te permiten llegar a otros lugares y son lugares que te permiten llegar a otras personas y a compartir, porque la bendición que no se comparte no es bendición completa. Definitivamente. Carmen, ya para ir finalizando, ¿cómo tú consideras que debe de ser el equilibrio entre trabajo y familia? Yo respeto mucho. Hay mujeres que han decidido, pues se quedan trabajando y ya está. Y hay mujeres que han decidido, me quedo en mi familia y ya está. Yo vivo diciéndole a tu hermano que en qué momento me dice que es millonario, ya pasé la prueba y me va a dar la vida que yo quiero, no sé si me la merezco, pero la quiero. Y solo se ríe y me dice, usted no se puede quedar en la casa. Me dice, usted no va a estar a gusto ahí, se va a morir. Pero bueno, fuera de eso, yo creo que cada quien tiene que ir haciendo sus equilibrios, sus prioridades y sumarle el tema de trabajar, sí, tener una familia también, pero ser mamá es un trabajo 24/7, este oficio no se descansa y creo yo que es el más importante. Y es ahora que mi hija está chiquita, 3 añitos, es cuando más me necesita. Y ahí es donde estoy tratando de estar la mayor cantidad de tiempo posible con ella para oírla, porque te perdés un montón de cosas. Hace poquito que era bebé y ahora todavía disfruto que dice mal algunas cosas y se oyen lindas esas palabras mal pronunciadas, pero de repente, y todavía me pide que la cargue y todavía me pide que quiere dormir conmigo, pero todas esas cosas de repente hay un día que ya no van a pasar, pero ahorita quiero estar consciente que están pasando y las estoy disfrutando. Yo no creo que haya fórmula. Ahí depende de cada quien y depende de lo que te haga feliz, de lo que te llene y de lo que tú puedas hacer y de lo que tú puedas dar. Sí, yo creo que tal vez también depende
de la persona, así como a vos se te dijo, no te podés estar quieta, porque, o sea, sí, hay mujeres que así son y somos. También yo creo que yo tampoco puedo pasar encerrada en mi casa, pero hay quienes sí lo disfrutan y lo he visto y qué bien. Entonces tal vez es como hacerse esa autoevaluación, ¿verdad? Yo no soy mamá, soy mujer nada más ahorita. Entonces creo que tal vez eso sería lo importante, autoevaluarte y saber que pudiera ser como lo que te hace feliz a ti, porque tampoco creo que deberías de dejarte tú de lado también solo por los hijos. No puedes dar lo que no tenés. Uh-huh. No puedes, you can pour from an empty cup. No sí. Puedes vertir de un contenedor vacío. Vacío, sí. Entonces, si no te llenas, si no pensás en ti, para mí es mi línea de amor. Yo me dejo que Dios me dé y entonces puedo dar. Uh-huh. Pero si no recibís de algún lugar, es mentira que vas a poder dar. Es lo mismo. O sea, una persona que no es feliz se casa y va a seguir siendo infeliz. Uh-huh. Va a ser madre de familia y no va a ser feliz. O sea, la felicidad no depende de las cosas que suceden alrededor tuyo, sino que tú la construís, y tú la buscas. Y es tu responsabilidad. Uh-huh. No es responsabilidad de nadie. O sea, nadie va a venir a hacerme feliz. Solo mi mamá nos regañaba así, no decía, te voy a hacer feliz, decía. Pero cada uno se hace feliz. Sí, pues o sí. sea, no. Y eso lo emanás después. Yo sí considero que hay una luz que uno también deja con los demás cuando uno se siente bien consigo mismo. Eso también es una opción. O sea, o dejas huella o dejas... Exacto. O dejas cicatriz. ¿Qué quieres dejar en la vida de la gente? Exactamente. Y eso también lo decidís tú. O sea, y es tu responsabilidad, porque es tu vida y es lo que haces con ella. Gracias, Carmen, por aceptar venir a mi podcast, por contar tu historia personal también. Ya dentro de toda la entrevista se dieron cuenta que Carmen también comentó acerca de Ana Paula. Tiene a su bebé arcoíris. Tengo a mi sobrina arcoíris también y muy orgullosa lo digo. Es una niña muy cariñosa, una niña muy inteligente, muy niña, de verdad se pasa y a mí eso me hace muy, muy, muy feliz. Me encanta porque, y bueno, hasta yo estoy compartiéndolo en el podcast porque es parte también de mi historia, digámoslo así. Me encanta porque también mi hermano, bueno, Jaime es los tres son mayores que yo, pero Jaime ha sido como un segundo papá para mí también. Entonces me encanta cuando Jaime me dice, me acuerda usted cuando estaba chiquita, Ana Paula, y a mí eso me hace sentir muy bonito y qué bueno que al final Dios pues tenía un propósito para darnos también a una princesa, como le digo yo, ¿verdad? Y traernos a la familia a alguien así de increíble y que también a ti, o sea, que te bendijo también con alguien así. Y yo soy súper feliz de poderlo compartir con vos y feliz Gracias. De que vos también lo estés compartiendo con las personas que también apoyan este proyecto del podcast. Gracias, Pamelita. Gracias, Carmen. Y no quiero llorar, ¿ok? Me pongo muy sentimental, pero es de felicidad realmente y bueno, y eso, te agradezco un montón porque lo que ustedes escucharon aquí, no solamente Carmen lo ha comentado aquí, sino que muchas veces platicando entre las dos y yo eso lo aprecio mucho porque también me has ayudado a mí mucho y eso me hace muy feliz. Es que ya ves, la bendición que no se comparte no es bendición completa. Totalmente, así que bueno, así nosotros nos despedimos del podcast, ¿por qué no? Espero que les sea de mucha ayuda a muchas mujeres que yo sé que han enfrentado una situación similar y muchas veces se necesita escuchar a alguien que haya pasado por una situación y tal vez encontrar esas palabras de aliento. Muchas veces pensamos que estamos solas y no es así. Así que, bueno, no olviden suscribirse también, compartir este podcast y los espero en el próximo episodio. Esto fue Porque No Podcast con Pamela Celaya. Hasta la próxima.